Hoy vamos a armar el motor de esta Pulsar 200 NS, vamos a hacer una reparación general y les voy a mostrar todo el paso a paso. Entonces, lo primero es aquí, vamos a poner la carcasa en el soporte del motor. Como siempre, repuestos originales. Primero vamos a instalar la balinera. Esta balinera va sellada, que va mirando hacia afuera, que se va a apoyar con el retenedor. Lubricamos carcasa, el rodamiento, un poquitico de calor. Listo. Ahora con el empujador. Ahora la otra carcasa. Esta balinera tiene esta orientación, la ranurita que tiene para asegurarse aquí a la carcasa. Lubricamos, rodamiento, instalamos un poquitico de calor. Este es el pincito que va acá. A este tornillo hay que aplicarle trabarroscas. La única diferencia es que en el ajuste este tornillito no lleva torque. Como no se puede apretar así con la mano solamente, vamos a usar esto que es un destornillador de impacto. Se asienta bien la punta, bien derechito, y le vamos a dar un golpe seco. Listo. Para este rodamiento es muy importante, la instalación tiene que ser destapada, o sea, hay que quitarle los sellitos. Lubricamos la superficie, rodamiento, alentamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle los casquetes y la biela al cigüeñal. Entonces acá simplemente vamos a revisar con Plastigate la tolerancia de los casquetes nuevos, que todo esté muy bien antes de continuar. Vea que en la biela vienen los tornillitos nuevos. Esto sí es muy importante. Estos tornillitos siempre hay que reemplazarlos. Las bielas que tienen tuerquitas también hay que reemplazar las tuerquitas y los tornillitos. El derecho de la biela es que esta referencia siempre tiene que ir alineada con la parte de entrada del cigüeñal. O sea, así. Listo. Este trabajo lo vamos a hacer completamente en seco. Ponemos aquí el casquete, la biela y el otro casquete, la tapita de la biela. Listo. A pesar de que ya medimos el cigüeñal, el moñón de cigüeñal, muy bien y todo, pero esta prueba igual hay que hacerla, que esta es la prueba reina, por así decirlo. Inclusive para los que de pronto no cuenten con algún micrómetro o algo para hacer la prueba del cigüeñal, con esta prueba es más que suficiente. Ensamblamos la bielita, que la sostenemos un poquitico. Lo más importante de esto es no mover la biela. El grosor que tiene la marca del Plastigate del aplastamiento. Esta es la luz de lubricación, que en este caso están parámetros. Estos son 25 milésimas de milímetro. Entonces, en este caso la luz de lubricación está bien. Limpiamos la marquita del Plastigate. Vea la inferior, que pues era la misma que quedó ahí en la bielita. Entonces aquí hay una prueba muy importante que hacerle, y es aplicarle un poquito de aceite acá a la punta del cigüeñal, y este aceite va a salir acá, pues porque es un tubito derecho, y esto es lo que lubrica finalmente los casquetes de la biela y es lo que hace el colchón hidráulico. Este principio de funcionamiento aplica igual para todas las motocicletas que tienen casquetes, y no solo en el cigüeñal, en el balanceador, los ejes de levas, en la culata. Vean cómo el aceite se escurre, y esto lo que va a hacer con la bielita, pues hace su colchón hidráulico, y por eso todo el tiempo esto está suspendido en el cigüeñal. O sea, ellos nunca hacen contacto. Cuando hacen contacto es cuando se raya y se daña. Tiene otro huequito acá, y por los dos huequitos debe de salir. Entonces ahora sí, instalemos los casquetes. Recuerden que la limpieza es el 50% de todos los mantenimientos, reparaciones, inclusive los eléctricos. Por cierto, nuestro curso de electricidad gratuito va a seguir subiéndose a YouTube y a Facebook, así que estén pilas ahí del canal de @fixermotos. Entonces ya tenemos los casquetes completamente limpios. ¿Cómo es la instalación de la biela? Entonces, esto es muy importante. Esta es la referencia, que normalmente están los pesos, si se dan cuenta ahí están los pesos de lo que une o las guías. La referencia tiene que estar de frente, o sea, los pesos tienen que ir a este lado. Listo, para que lo tengan muy presente. Ya saben que cualquier duda, pregunta, ahí en la caja de los comentarios. Aceitico, aceitico. Este es como el colchón hidráulico. Igual recordemos que para eso revisamos lubricación, para proteger todas estas piecitas antes del encendido del motor. Listo. Instalamos la tapita de la biela. Los fabricantes recomiendan a estos tornillitos aplicar grasa o aceite, pero hemos tenido varios casos en los que esos tornillitos se nos están aflojando. Entonces aquí estoy aplicando una película hiper delgada, traba rosca, traba química, porque sí hemos tenido casos que los tornillitos se nos aflojan. De fábrica ya vienen así, entonces es como para asegurar un poquito más la sujeción de esto. Igual pues a diferencia de otros tipos de motores, estos tornillos no se estiran porque no se les aplica el torque angular, que pues eso se los he explicado en los videos de las reparaciones de los motores que se aplica, como las Kawasaki. Pues acá igual, mismo torque. Verificamos y ya está. Para la instalación del cigüeñal, aquí vamos a hacer algo muy importante, que es dilatar esta carcasa, que nos va a facilitar bastante la instalación. Ya casi. Aplico aceite y vuelvo a calentar otro poquitico.
El cigüeñal sí es importante no tenerlo caliente, que al cigüeñal estar frío está un poquito más encogido y esto al estar caliente va a estar un poquito más dilatado. Apenas lubricamos el rodamiento, bien hacia arriba y tratamos de meterlo lo más que podamos así con la manito. Hay carcasas que entran casi que por completo, listo. Entonces llegó hasta ahí, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es girar el motor para ensamblar la herramienta con la que vamos a terminar de empujar el cigüeñal. Aquí sí quiero calentar otro poquito la carcasa. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es coger la punta del cigüeñal, como el adaptador. La herramienta no venía original así, nosotros la adaptamos para hacerla universal. Instalamos el ensamblador, la tuerquita. Y antes de empezar a ajustar, colocamos aquí este espaciadorcito con la misma arandela que viene. Esto es para complementar la distancia que tiene aquí la carcasa y que haya un empuje uniforme. Entonces empezamos a ajustar. Entonces veamos cómo va entrando suavecito, que pues tenemos caliente el motor y va entrando derechito nuestro cigüeñal. Así es. Para instalar el balanceador, aceitico y fácil. Vamos a instalar esta que es la platina de seguridad. Hay dos guías pequeñitas ahí en la carcasa, esas son las que sitúan la platinita. Y damos torque. Verificamos. Listo. Aceitico normal para instalar la transmisión. Listo. Súper importante el resortico. Aquí vamos a probar la transmisión, entonces empezamos en primera, neutra, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Volvemos quinta, cuarta, tercera, segunda, neutra, primera y neutra. Ya nos queda solo lubricar todos los rodamientos. Aquí igual lubricamos todas las partes donde van a trabajar los ejes. Ahí como podemos ver cayó un aceitico acá, o sea que el conducto de lubricación está trabajando bien. Igual todo eso en la limpieza y en el aseo, todo eso se verifica que el caudal de aire pase porque así mismo el aceite va a pasar. Antes de instalar el empaque vamos a aplicar una película de grasa en toda la carcasa para que el empaque se adhiera fácilmente y no se nos vaya a mover. ¿Qué grasa es? Grasa Motorex. Y este sí lo rompemos y listo. Y ahora vamos a hacer la instalación. Si no entrara así de bien, con un martillito de caucho, unos golpecitos y listo. Ahora vamos a hacer la instalación de los tornillos de la carcasa del centromotor. Ahora, después de ajustar todo, es muy importante y fundamental que el torque se haga de adentro hacia afuera y en cruz. ¿Cómo así en cruz? Así, enfrentados. Y la verificación a todos los tornillitos. Y ya está. Hay que tener un especial cuidado con este resortico, que ese resortico va acá en el selector de los cambios. Entonces él es el que hace contacto todo el tiempo con el sensor de neutral. Hay que tener un especial cuidado con el resortico y el pincito. Bueno, y por este lado, si ven este pincito que está acá, esto es un conducto de lubricación súper importante. ¿Por qué es tan importante? Porque es el que le da la presión y es el que le da la presión tanto aquí como al rodamiento del eje de entrada, y acá pues también sale la lubricación para el plato de bobinas, que sale aquí por esta parte, y tenemos el inyectorcito para el plato de bobinas. Mucha precaución con ese inyectorcito que va en esta parte. Bueno, instalamos el sensorcito del neutro, aquí va el sensor del CKP o el sensor de posicionamiento de cigüeñal. Aquí va enrutado este cablecito. Ahorita les voy a mostrar aquí cómo se sella, que en esta parte es la única parte donde va silicona, pero ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces, los tornillitos siempre se colocan primero y después se da el ajuste, pero a todos esos tornillitos hay que aplicarles un poquitico de trabarrosca o traba química. Instalamos esta que es la guía de cable. No se le da torque, sino se ajusta con el de impacto. Bien sostenida la herramienta, bien derechito y listos para el golpe. Listo, solo es un golpecito y es suficiente. Ya saben que denle like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Ya están ajustados, lo que vamos a hacer es aplicarles trabarroscas. Bueno, a estos tornillos sí se les puede dar este torque porque son 6 milímetros. Y a estos el torque es inferior. Esta moto tenía un sonido bastante fuerte y era porque los piñoncitos del balanceador, veamos que aquí la carcasa está súper maltratada y es porque dañan
el piñón tratando de sacarlo. ¿Qué nos tocó hacer? Pues el balanceador estaba en buen estado, entonces lo que hicimos fue aquí un poquitico con el torno, desbastarlo, ya nos entra y nos sale suavemente el piñoncito y pues no quedó con juego. Le ahorramos al cliente el balanceador que no era necesario reemplazarlo. Aceitico, instalamos la guía y se instala el piñoncito, aquí instalamos que quede derechito, lo dejamos caer, aquí quedó la muesquita y ahí se ve la cuña que ahí está trabajando, entonces ahí quedó bien instalado. Ahora vamos a instalar el desbalanceador, lo ubicamos y acá donde vamos a darle el tiempo, entonces le instalamos solo un poquitico y lo movemos antes de que, que case totalmente hacia abajo. Y como podemos ver, aquí quedó la marca. Normalmente el balanceador queda hacia abajo y el cigüeñal hacia arriba, o el balanceador arriba y el cigüeñal hacia abajo. Siempre están totalmente enfrentados. En este caso, esta es la marca de los piñones. Instalamos la arandela, la tuerquita, que es una tuerquita especial, el tornillito. Todavía no le va a dar el ajuste. Vamos a instalar el cilindro. Igual sujetamos los piñones con el bloqueador, pero pues sí es importante que el cilindro nos ayude como a hacer la fuerza, porque esto no se aprieta con pistola, sino con torque. Entonces, instalamos el O-ring, va aquí bien abajito. Ahí el pin empuja al retenedor y verificamos girando el pin. Vemos que ahí quedó. Todos los retenedores tienen que quedar así, a ras de las carcasas. Listo. Y damos la vuelta al motor y listo. Aquí allá antes vamos a hacer el ensamble del cilindro. Están estas piecitas, se termina de limpiar acá muy bien. Ya saben que para evitar fugas de aceite, cosas indispensables, repuestos originales, los torques, las guías. Siempre hay que verificar los anillitos, el de abajo que es el top 2 con el de abajo de aceite, eso sí pueden quedar cerquita. El primer anillo, el top 1, puede quedar cerquita al de aceite de arriba. ¿Listo? Verificamos aceitico, bastante aceite. Después de pinar, como la ranura está aquí, vamos a correrla. Entonces la ranurita tiene que quedar siempre alejada de ahí. Última verificación a los anillos, ahora la instalación del cilindro. Nuevamente limpiamos bien, que no tenga nada extraño. Hay que verificar que suba y baje bien el pistón. Listo. Instala hacia adelante. Y él se va a tope, una copita de 17 lo pueden empujar y este va mirando aquí hacia afuera, que es el retenedor del refrigerante. Entonces aquí le damos torquecito también normal. Verificamos. Listo. Instalamos las guías, la bombita de aceite. Precaución acá que las dos guías aquí del rotor interno de la bomba estén acá. Ese es el derecho. Piñoncito de la distribución, súper importante cuando se cambia todo el tema de cadenilla. Pues en este caso es lo mismo que el tema de guiarras, aplica exactamente igual. Ya sabemos la aplicación de trabarroscas, imperdible en los motores. Y damos torque. Acá lubricar eje de los cambios, aquí los resortes. Esto es muy importante antes de instalar la tapacloth. Ahorita les voy a mostrar que hay que verificar de que esto esté acá porque a veces se sale así un poquitico y uno no se da cuenta. Aquí con el bloqueador vamos a darle torque a la tuerca del piñón balanceador y el torque para el piñón del balanceador. Aquí igual para instalar el volante, cuña de cigüeñal nueva. Listo. Se instala esta laminita que es el segurito del piñón de una vía. Ahora instalamos el piñoncito, el motor de arranque. Instalamos el motor de arranque. Aquí después de hacer full aseo vamos a instalar el plato de bobinas, trabarroscas, como por seguridad, por el tema de las vibraciones, que no se va a soltar nada. Como siempre, el torque. Ahora aquí la platinita. Este tornillito por lo corto y lo delgadito sí no puede ir con torque, entonces toca aquí con la manito. Ahora aquí uno de los repuestos más importantes, que es el retenedor de cigüeñal, que les he hablado muchísimas veces de la importancia de este retenedorcito. La platina. Listo. Listo. Bueno, en próximos videos les voy a explicar bien todo el tema del clutch, diagnósticos, tips especializados, también a la culata, que les debo ese video. Todos van aquí ensamblados y el último va aquí aparte. Bueno, aquí se les va a dar un tip y es que los resorticos se instalan así, con la aristica casi que cerca a la tapita. Este iría así.
si ven la ristica del resorte, ahí. Y el de abajo igual. Instalámoslo con cabo hacia adentro, esta tuerquita rosca izquierda, entonces pues aprieta hacia el otro lado. Vamos a poner el piñoncito de la bombita de aceite. Este pincito es nuevo, aquí que es donde trabaja el tornillito, se lubrica. Y para la otra guía, aquí tiene que estar casada y listo. Guías listas. Damos torque. Listo. Ya saben que esta es la única parte donde realmente hay que aplicar silicona, que es donde van los empaquecitos de caucho. Pero primero hay que limpiar muy bien la superficie de silicona vieja. Y con esto se esparce esta misma sella aquí en los cables. Lo importante es empalmar toda la silicona porque cuando se seque, la silicona es Loctite y es de alta temperatura, entonces es la indicada para eso. Estéticamente sí sería mejor una negra, pero como no hay la calidad, ni siquiera cuando está nueva la motocicleta de fábrica que viene con esas negras, es tan buena. Que no quede nada suelto para que no quede ningún espaciecito que se haya para el motor y listo. Este mismo procedimiento lo hicimos acá en la parte del sensor de neutro y el sensor CKP. Aquí se le aplica grasa. Muy importante que el empaque no va a estar roto porque internamente es lo que da la presión al sistema, que era lo que les hablaba al principio del video, que acá hay un inyectorcito de aceite, el empaque es el que garantiza ese sello. Aplicamos aceitico. Listo, ya estamos terminando, filtro de aceite. Aquí aceitico en el empaquecito o el O-ring, que es donde sella la presión contra la carcasa. La carcasa está en buen estado, la tapita está en buen estado, el O-ring está en original, no necesitamos silicona. Lo que les decía al principio del video, esto sí es un torque normal porque es un tornillo de 6 milímetros. Si fuera 5 milímetros y el torque es diferente, es de 85 pulgadas libra. ¿Listo? La culata la tenemos ensamblada, en próximos videos les voy a explicar bien a detalle el ensamble de la culata. Los tornillos de la culata van lubricados en las roscas. Listo, entonces un ajustecito en cruz así normal con la mano y ya le vamos a dar el torque. Le vamos a dar un primer torque aquí a los tornillos de la culata, que es la mitad del torque final. Muchas personas me han preguntado en los comentarios que por qué se ajustan cruz. Esto se hace para evitar deformaciones en las superficies y que haya un asentamiento totalmente parejo. Para el torque final sí vamos a leer el manual. Dice 4.6 kilogramos metros. Listo. Yo lo tengo aquí en pies libra, entonces yo ya sé la conversión. Listo. Hay veces el manual no nos indica la secuencia, pero pues la secuencia siempre es así. En ensamble, de grandes a pequeños, y en desensamble, de pequeños a grandes. Acá vemos que la marca del piñón del cigüeñal alinea con la carcasa. Igual el motor lo armamos en punto muerto superior. Entonces aquí en el eje de levas lo vamos corriendo hasta que alineemos las dos rayitas. Un poquito inclinado hacia la izquierda, pero pues es porque ahorita que ponga el tensor él va a hacer fuerza, ahí está alineado con la culata, listo. Este tornillo sí, lo que pueden ver ahí es un trabarroscas que él trae ya, es un trabarroscas seco, sin embargo sí por seguridad se aplica un poquito acá en la punta. Igual para aflojar este tornillo no se puede aflojar con pistola porque se daña el eje de levas. Entonces, ¿qué toca? Sostener el motor y ahí sí aflojar el tornillito. Y damos torque. Verificamos y ya está. Ya saben, grasita para que el empaque no nos va a caer. Más torque. Listo. De últimas instalamos el tensorcito de la cadenilla. Se instala en esta orientación. Pues para eso instalamos el empaquecito. Esto no necesita silicona, nada de eso. Y vean que la cadenilla acá, al soltar, queda ajustadita. Instalamos el O-ringcito, que es el empaquecito, y el taponcito o el tornillito. Ya para terminar vamos a aplicar el aceite, pendientes acá al nivel. Listo, ahí se ve lleno, pero él ahorita lubricando el motor va a bajar. La prueba más importante que la prueba de lubricación se hace girando el motor. Vamos a descansar un momentico. Y como podemos ver, esta es la forma correcta de revisar lubricación. Aquí podemos ver ya que la culata
tiene aceite y está subiendo el aceite a los ejes de levas. Solo nos queda ajustar las válvulas, así suenan cuando están sueltas. El primer paso pues es poner el tiempo del piñón de distribución. El pistón en este momento se encuentra en punto muerto superior. Ahí vamos a calibrar las de admisión primero. Herramienta que es esta rectangular, porque el tornillito es rectangular. Tenemos la galga entre la válvula y el tornillito hasta que haya una restricción. Esta restricción es la que necesitamos. Ahí apretamos la tuerquita con la mano, durito, listo. Un procedimiento para la de atrás. Un poquito más, listo, apretamos con la mano. Ahora con la herramienta sostenemos el tornillito, aunque si se apretó bien con la mano no se nos va a mover. Listo, contra tuerca ajustada, verificamos. Vean, entra la galga con la misma restricción en el movimiento, o sea que ya tiene la misma distancia entre la válvulita y el taque. Ajustamos y verificamos. 6 centésimas, 6 centésimas. Ahora las de escape con la de 8 centésimas. Es igual, esta es la restricción que necesitamos. Listo, mismo procedimiento. Ahí es, sostenemos, esta ya está, ahora esta, listo, aquí ya podemos ver que tienen la misma restricción, o sea que tienen la misma luz entre el tornillito del balancín y la cabecita de la válvula. Falta un procedimiento muy importante y es darle 2 vueltas al cigüeñal, una vuelta al eje de levas, verificamos nuevamente, a veces hay que hacer algún retoque, en este caso 8 centésimas, perfecto, y vamos a revisar las de admisión, que es la de 6 centésimas. Y esta está en parámetros. Listo, aquí solo nos queda ya dar toque a la tapaculata, instalar la bujía, refrigerante, sistema de refrigeración. Y terminamos. Ya les muestro el motor en la motocicleta. Listo. Señores y señoras, ya saben que se necesita reparación para su Pulsar, Dominar o cualquier motocicleta. Pueden enviar sus motos acá a Fixer Motos en Villavicencio. Así que agenden su cita con nosotros. Listo.